Buenas noches y bienvenidos. Antes del video, quiero felicitar especialmente a Lisa por su cumpleaños. Espero que hayas tenido un día maravilloso esta noche. Tengo una colección de historias de fantasmas escalofriantes con mi buen amigo Papá Scar. Si te gusta su trabajo, revisa el enlace al final o en la descripción del video. Y si te gustaría recibir un saludo de cumpleaños, siéntete libre de revisar también el enlace a Patreon. Pero por ahora es momento de ponerte cómodo y dejar que la oscuridad tome el control. Esto sucedió hace algunos años, en la última casa en la que vivimos, y hasta el día de hoy, ninguno de nosotros puede explicarlo. La distribución del lugar era bastante sencilla. Mi habitación estaba al final de un pasillo corto, y para llegar al baño tenía que pasar por la sala. Mi mamá, que era conocida por dormir muy ligero, había estado durmiendo mucho en el sofá durante ese tiempo. El colchón le lastimaba la espalda una noche, entre las 2 y 3 de la mañana. Ella estaba ahí acostada, medio despierta, me contó. Escuchó el sonido familiar de mis pies descalzos caminando por el piso, pasos lentos y constantes que iban desde la entrada del pasillo hasta la sala. Pero luego los pasos no fueron hacia el baño. En cambio, empezaron a rodear uno de los sillones reclinables cerca del centro de la sala. No una vez ni dos, sino varias veces. Pensó que quizá yo estaba sonámbula o haciendo tonterías, así que susurró: «María, ¿qué haces?». Pero no hubo respuesta. Los pasos continuaron, los suaves golpes de pies descalzos sobre la madera, lentos y deliberados, todavía moviéndose alrededor de la silla. Lo intentó de nuevo, ahora con más fuerza María. «¿En serio, ve al baño o regresa a la cama?». Pero aún no había respuesta, solo un continuo y constante ir y venir. Ahora ella se estaba irritando y comenzaba a asustarse un poco. Se sentó, encendió la lámpara junto al sofá, lista para regañarme o sacarme de cualquier trance en el que estuviera. Pero no había nadie. La habitación estaba completamente vacía, la silla permanecía quieta bajo la suave luz amarilla, sin sonido, sin pasos, nada. Ella se levantó de inmediato y caminó por el pasillo hacia mi habitación. Cuando abrió la puerta, yo estaba completamente dormido, profundamente en la cama, envuelto en las cobijas, respirando lentamente, totalmente tranquilo. Ella se quedó ahí por un buen rato, solo observándome, tratando de entenderlo, lo jura. Hasta el día de hoy, ella asegura que no estaba soñando, que estaba lúcida, completamente despierta y segura de que había escuchado a alguien o algo caminar en círculos alrededor de esa silla. «Y la parte que más me inquietó fue esa», dijo ella. «Los pasos eran idénticos a los míos, el mismo peso, el mismo sonido, el mismo ritmo que yo. Pero no, nunca pasó nada más en esa casa. No había frío, puertas que se azotaran ni figuras sombrías, solo esa noche extraña en que algo imitó mis pasos dormido. Y a veces me pregunto si ella no hubiera encendido la luz, ¿por cuánto tiempo habría seguido caminando?». Últimamente me interesan las historias de fantasmas, así que quise compartir la mía aquí. Estos eventos no me pasaron a mí, sino a mi exnovia tailandesa. Ella me contó estas historias hace muchos años cuando todavía estábamos juntos. Para ustedes allá afuera, si aún no lo saben, los tailandeses realmente creen en la existencia del mundo espiritual. Las historias que estoy a punto de contarles son sobre los encuentros que tuvo mi exnovia en su vida. Hay un total de 4 encuentros que ella me contó personalmente y el último en el que compartí encuentros parciales con ella a través del espacio del mundo de internet. Primera historia: fábrica abandonada. Cuando ella tenía casi 20 años y estaba en la prepa, ella y un grupo de amigos, 3 chicos y 3 chicas, salieron de fiesta por la noche. Después de la fiesta, uno de los chicos decidió ir en auto a una fábrica abandonada en las afueras de Bangkok. Ese lugar solía ser una fábrica de juguetes, pero hubo un incendio ahí hace muchos años. Muchas personas murieron en el accidente y desde entonces se rumora que está embrujado. Ahora citaré lo que ella me dijo en tailandés y lo traduciré. Tras unas copas, mi amigo retó a todos a ir a la fábrica de juguetes, a solo 45 minutos en auto de Bangkok. Mis 2 amigas y yo no queríamos ir porque ya era tarde y la idea era una locura. Y nos dan miedo los fantasmas, pero como él era el único que manejaba en ese momento,
No tuvimos más remedio que aceptar. El camino nos llevó por una zona semiboscosa que terminaba en un gran portón de metal cerrado con candado. Detrás del portón de metal estaba la fábrica abandonada de 7 pisos. Algunas de las ventanas estaban rotas y había maleza y arbustos crecidos por todas partes. Lo primero que noté al salir del auto fue el frío en el aire. Las chicas y yo estábamos muy asustadas y rogamos a los chicos que no entraran. Pero creo que por el alcohol que habían consumido antes, se pusieron algo tontos. El coche estaba estacionado a solo unos metros de la reja porque justo enfrente había montones de basura, muebles rotos y cosas así. Mientras nos dirigíamos hacia la reja, empezó a aparecer de la nada una niebla en el suelo y el viento comenzó a levantarse. Y fue en ese momento cuando yo y las otras chicas decidimos que ya era suficiente. De inmediato nos agachamos y ocultamos la cabeza entre los brazos. Recuerdo que mientras tenía la cabeza agachada, podía ver el suelo donde me había agachado. La niebla se volvía más densa y el viento silbaba. Estaba muy asustado y empecé a rezar, y les dije a mis 2 amigas que hicieran lo mismo. Los chicos se rieron y siguieron su camino hacia la reja y la saltaron. Después de un rato pude escuchar que sus voces se hacían más suaves mientras se adentraban en la fábrica. Todavía podía oírlos hablando, como si estuvieran discutiendo por dónde entrar al edificio. Esta vez levanté la vista para ver dónde estaban y pude ver a uno de ellos alumbrando la fachada del edificio con una linterna. De repente, uno de ellos gritó y lo siguiente que vi fue a 3 de ellos corriendo de regreso hacia la puerta mientras una persona se reía. Mientras corrían, escalaron la puerta y vinieron hacia nosotros. Las otras chicas y yo nos pusimos de pie y les dijimos que queríamos irnos de inmediato. Le preguntamos al chico que gritó qué había pasado. Dijo que cuando estaba alumbrando con su linterna una de las ventanas, vio una sombra con ojos rojos mirándolo de vuelta. De repente, después de que dijo eso, todos escuchamos el familiar timbre digital de un anuncio de la fábrica. Dan maldición, maldición. Seguido por los aullidos de los perros. Corrimos al auto tan rápido como pudimos y nos fuimos de inmediato. Segunda historia. Visitante no deseado. Esta historia ocurrió poco después de la historia de la fábrica. Mi exnovia se estaba quedando sola en un departamento cerca de Bangkok, en la zona de Lat Phrao. Sé en qué condominio era, pero no mencionaré nombres aquí. Lo mismo, citaré aquí traduciendo lo que ella me contó en tailandés. Por ahora. Estaba tomando una siesta por la tarde cuando de repente me desperté completamente y salté de la cama. No sé qué fue, pero sentí que había algo en mi cuarto conmigo cuando se suponía que debía estar completamente solo. Me giré a la derecha hacia mi escritorio en ese momento. El sillón, que era uno de esos típicos sillones negros de estudio con eje giratorio y ruedas en la parte de abajo, giró muy rápido y ágilmente y se detuvo en un ángulo donde el asiento delantero quedó directamente frente a mí. Era como si alguien estuviera sentado en el sillón y balanceara su peso hacia la derecha y lo detuviera con los pies. Tenía miedo, pero fingí estar tranquilo. Mi teléfono estaba a mi lado en ese momento, así que lo tomé lentamente con las manos temblorosas y llamé a mi exnovio. Le pregunté si podía venir ahora porque me había pasado algo. Después de colgar el teléfono, la silla seguía en la misma posición, como si lo que estaba sentado ahí me estuviera observando. No me moví hasta que mi exnovio abrió la puerta y corrí, lo jalé afuera y le conté lo que había pasado. Después él me ayudó a llevar la silla al contenedor de basura de abajo. Tercera historia, visitante no deseado 2. Esta historia ocurrió poco después de la segunda historia. Ocurrió en el mismo departamento. Estaba durmiendo por la noche cuando de repente me desperté. Mis ojos permanecieron cerrados mientras sentía la misma sensación de que alguien estaba en la habitación conmigo, a pesar de que estaba solo. El único sonido que podía escuchar era el suave zumbido del aire acondicionado y el ocasional ruido suave de la calle abajo en el callejón. De pronto, escucho el sonido de una silla de ruedas suelta girando alrededor de mi cama, aunque la cabecera está contra la pared. Sonaba como si alguien estuviera sentado en una silla de ruedas, empujando y dando vueltas alrededor de mi cama. Cerré los ojos y recé tan fuerte como pude. El sonido se hizo cada vez más rápido y de repente desapareció. Inmediatamente salté de la cama y salí corriendo de mi habitación. Cuarta historia. Visitante no deseado 3. Esta historia ocurrió cuando todavía estaba con ella, teniendo una relación a distancia con ella. Nuestra única manera de vernos todos los días era a través de Skype.
y durante los fines de semana, cuando ninguno de los dos trabajaba, procurábamos quedarnos en casa para poder vernos. Lo hicimos casi 4 años, la mayoría de fines de semana y todas las noches. Un domingo en particular por la tarde, mientras yo estaba en mi PS3 y ella estaba tomando una siesta en su habitación, su laptop estaba en la sala. Este era un condominio nuevo, uno de esos departamentos tipo estudio de 32 metros cuadrados con una cocina pequeña y una sala pequeña. De repente la escuché gritar y chillar, o corrió de su habitación hacia la laptop en la sala. Puedo ver por la cámara de Skype que estaba bastante asustada, temblando, llorando y hablando muy rápido, dijo. Mientras dormía la siesta, despertó de repente, pero no podía mover el cuerpo, solo los ojos. Ella miró hacia abajo y vio una figura sentada de espaldas ligeramente de lado en la esquina de su cama. Era una mujer vestida de blanco con el cabello largo y desordenado. No podía hablar y cuando intentó gritarme no le salió la voz. La figura giró un poco la cabeza y el cuerpo. La forma en que se mueve es como en stop motion, como si faltaran cuadros en el movimiento. Su cabello le cubría el rostro justo cuando estaba a punto de levantar la cabeza y mostrar su cara. Mi exnovia cerró los ojos y rezó en silencio por dentro. Y fue entonces cuando escuché todos los gritos y alaridos. Está bien, eso es todo. Puede que no sea muy aterrador, pero seguro que me asustó escuchar sus historias y verla así por la cámara de Skype. Durante años fui voluntario en un antiguo santuario religioso escondido en un tranquilo pueblo llamado Emswell Cross. Llegar ahí significaba cruzar medio país, así que a los voluntarios se les ofrecía alojamiento en una de las salas antiguas del edificio, y cuando digo antiguas me refiero a que tenían siglos de antigüedad. Las paredes eran de piedra gruesa, los pisos crujían en protesta con cada paso, y las ventanas vibraban en sus marcos con el más mínimo viento. Era hermoso y tranquilo, incluso sagrado, pero siempre sentía que algo vivía debajo del silencio. Cada vez que me quedaba ahí, sucedía algo extraño, nada que cambiara mucho la atmósfera, pero las cosas se movían ligeramente de donde las dejaba. Ese tipo de cosas que te hacen preguntarte si estás perdiendo la cabeza o no. Había viajado todo el día para llegar al santuario, llegando justo a tiempo para tomar lo último de la comida de la tarde. Estaba exhausto, cansado hasta los huesos, y después de ducharme, me desplomé en la cama sin siquiera leer, lo cual es raro en mí. Luces apagadas, mente en blanco. A eso de las 3 a.m. me despertó la voz cálida e inconfundible de una mujer junto a mi oído. Y decía, «Tienes razón, amor», así, de esa manera tan casual, como si estuviera revisándome después de un día largo, todavía medio dormido. Le respondí, «Sí, estoy bien», como cuando tienes la mente nublada y realmente no estás procesando todo. Pero un latido después, estaba sentado de golpe en la cama, con todas las luces del cuarto encendidas y el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué acaba de pasar? Fue tan vívido. Su voz tenía aliento, espacio y calidez. No fue un sueño, sí lo escuché. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, me calmé y me volví a quedar dormido. A la mañana siguiente, me encontré con un empleado de muchos años que me conocía desde hacía tiempo. Me preguntó por mi viaje y mencioné que pasó algo raro en la noche. Me preguntó en qué habitación estaba y al decírselo, ni siquiera parpadeó. «Oh, ¿qué te digo? Lo miré». Continuó explicando que esa habitación siempre era una de las últimas que le daban a los voluntarios. La gente se había quejado durante años sobre voces en la noche, la sensación de ser observados y cosas que se movían en la oscuridad. Y cuando ese ala estaba siendo renovada, el constructor había usado la habitación para guardar sus herramientas, y yo seguía encontrando su equipo, movido de manera ordenada y precisa, pero siempre en pequeños arreglos extraños que nadie admitía haber hecho. Eso lo confirmó para mí. Lo que experimenté no fue un sueño ni imaginación, sino que fue real. Pero la cosa es que no tenía miedo. Mi difunto padre, sacerdote y muy espiritual, solía decirme que los verdaderos fantasmas normalmente no son maliciosos. Son solo personas que han perdido su camino, que no saben cómo seguir adelante y que debes rezar por ellas. Él lo creía y yo también, así que cada noche que me quedaba en la habitación, encendía la vela y rezaba por ella.
No soy católico, soy anglicano de alta iglesia, pero nuestras tradiciones son similares y honramos a los muertos. Creemos en el viaje del alma y nunca volví a saber de ella. El santuario en sí tiene casi 960 años de antigüedad. Durante la Reforma, soldados del rey Enrique VIII lo redujeron a escombros. Hay un campo cercano conocido como Martyrsfield, y puedes imaginar por qué el pueblo alguna vez tuvo una prisión y un hospital para leprosos. Y el dolor se sumaba al dolor. Mi padre solía decir que no le sorprendería si todo el pueblo estuviera lleno de fantasmas. Creo que tenía razón. Otra historia que se relaciona con esto, cuando mi padre estaba sirviendo en una parroquia no muy lejos de Emswell Cross. Él y mi mamá fueron invitados a recorrer una mansión cercana, una de esas casas antiguas y majestuosas con mucha historia. El guía, sabiendo que mi papá era sacerdote, les mostró un escondite para sacerdotes, una cámara oculta bajo una trampilla, usada en el reinado del rey Enrique VIII para proteger a clérigos católicos de la persecución y ejecución. El guía preguntó si mi papá quería entrar y él aceptó. Estuvo ahí menos de un minuto y al salir estaba pálido, alterado y blanco como una sábana. Nunca dijo una palabra sobre lo que sintió o vio en ese espacio oculto, ni a mí, ni a mi mamá, ni a nadie. Y eso más que nada me convenció de que algo pasó ahí dentro. Mi papá tenía una profunda conexión espiritual, aunque casi no lo mencionaba. Él creía firmemente, pero llevaba esas experiencias en silencio, como debe hacerlo un sacerdote. Esta es una historia que yo viví. En ese entonces yo vivía en un viejo departamento de madera de 2 pisos, pero recientemente lo habían renovado y el interior estaba muy bien arreglado. Los pisos también habían sido reemplazados de tatami a madera y estaban relucientemente limpios. La distribución era de una sola habitación con baño y sanitarios separados, y también había un área de lavado adjunta. La cocina tenía un tamaño de aproximadamente 4 tatamis y la sala de estar era de unos 6 tatamis. A 40,000 yenes al mes. Era muy barato para la ciudad y personalmente me gustaba mucho. Ese día me quedé hasta tarde en una fiesta de la empresa y como tenía que tomar el último tren, creo que eran cerca de la 1 de la mañana cuando regresé a mi departamento. Cuando subí las escaleras de mi departamento y llegué a la puerta de mi habitación, empecé a sentirme un poco incómodo. Ahora que lo pienso, realmente me arrepiento de no haber sido más cauteloso y de no haberme abstenido de entrar a la habitación. Dentro de la casa había una puerta a la izquierda de la puerta principal, un lavabo, un inodoro y un baño a la derecha y una puerta corrediza justo enfrente que separaba la cocina de la sala. Normalmente dejaba esta puerta corrediza abierta y solo la cerraba cuando cocinaba. Cuando llegué a la puerta principal, sentí que algo se movía a través de la ventana de vidrio de la cocina que estaba junto a ella. Sin embargo, en ese momento supuse que solo eran las luces de un vehículo que pasaba entrando por la ventana opuesta o algo así. Saqué mis llaves del bolsillo de mi traje y abrí la puerta principal de manera casual. Luego algo empezó a moverse en la habitación. La habitación estaba oscura y no podía ver claramente, pero vi algo largo colgando del techo en la sala, justo frente a la puerta corrediza abierta. Se balanceaba lentamente de un lado a otro. Por supuesto, no recordaba haber instalado algo así en mi habitación, así que solo me quedé ahí parado. Después de un rato, mis ojos poco a poco se acostumbraron a la oscuridad y miré más de cerca con la ayuda de la luz de la luna. Afuera vi que parecía ser una cabeza humana. No tenía idea de lo que estaba pasando, pero vi a un ser humano colgando boca abajo del techo, con un cuello blanco brillante y cabello largo que se balanceaba de un lado a otro como un péndulo, usando todo su cuerpo. Sin embargo, no podía ver su rostro, así que supuse que probablemente estaba de espaldas a mí. De pronto noté que el movimiento era más intenso que antes. Al principio se estaba meciendo, pero luego empezó a balancearse de un lado a otro. Junto con esto, el rango del balanceo se estaba ampliando gradualmente. Durante ese tiempo estaba tan asustado que no podía moverme. Sobre todo tenía tanto miedo de que si hacía algún ruido, se volteara y me mirara, así que no podía hacer nada. Mientras tanto, los temblores se volvieron cada vez más violentos
mientras la cabeza se movía de un lado a otro, de derecha a izquierda. El cabello largo hacía lo mismo, balanceándose violentamente también. El leve sonido del cabello rozando el piso empezó a escucharse y el techo de madera comenzó a crujir. La velocidad con la que sacudía la cabeza se volvió aún más violenta y finalmente el rango de sus movimientos fue tal que su cabeza golpeaba contra el techo. Y empezó a golpear con una velocidad increíble. Bang, bang, bang. El cabello largo se agitaba desordenadamente. El sonido del pelo frotándose entre sí se volvía más audible y el techo hacía un fuerte ruido crujiente. Al cerrar los ojos, pensando que esto estaba muy mal, escuché un golpe y sentí que mi corazón se detenía por un momento. De repente me volteé y vi a mi vecino salir del cuarto y decir: ¿podrías hacer silencio, por favor? Antes de darme cuenta, el ruido se había detenido y esa cosa ya no estaba. No tuve el valor de entrar al cuarto ese día, así que me quedé en un cibercafé cercano. Cuando regresé a mi departamento después de que amaneció, el cuarto estaba como siempre. Sin embargo, había docenas de cabellos largos esparcidos bajo el techo donde había estado colgando. Al final, después de vivir en un hotel durante unas semanas solo con lo esencial de mi cuarto, me mudé antes de tiempo. Cuando mi hijo del medio tenía alrededor de 2 años y medio, vivíamos en una casa vieja que claramente había sido renovada a lo largo de los años por personas que no tenían idea de lo que hacían. Paredes torcidas, pisos desnivelados y paneles parchados daban una sensación rara pero encantadora, como una casa por arreglar. Pero una de las características más extrañas era esta rara área de almacenamiento debajo de la casa que también servía como taller. Solo se podía entrar desde una de las recámaras por una puerta de madera endeble, casi una trampilla, que llevaba a un espacio con piso de tierra. Siempre me daba escalofríos, olía a madera vieja y algo agrio. Nunca lo usábamos mucho, pero odiaba acercarme. A esa edad, mi hija apenas había empezado a hablar en oraciones de 4 palabras, y a menudo venía con nosotros diciendo ese tipo de cosas raras e imaginativas que esperarías de una niña pequeña. Al inicio no le dimos importancia. Cuando empezó a hablar de la señora Azul, la mencionaba de pasada, usualmente en ese dormitorio. La señora Azul vive debajo de la casa. Una mañana me lo dijo de una manera muy casual. Me reí nerviosamente y le pregunté: ¿cómo es ella? ¿Es azul y está triste? A veces se quedaba callada mientras jugaba y simplemente miraba hacia la esquina donde estaba la trampilla. Cuando le preguntaba qué pasaba, solo decía que ella está mirando. Otras veces lo decía sin que nadie le preguntara. Me decía cosas como: la dama azul no quiere a papá o no está contenta cuando las luces están encendidas. Lo que realmente me puso los pelos de punta fue cuando empezó a negarse a dormir en ese cuarto por completo. Lloraba, gritaba, incluso si intentábamos dejarla en ese cuarto. Ahí, está debajo del piso, sollozaba. Una vez que está debajo del piso, tiene frío. Eventualmente nos rendimos y la mudamos a otro cuarto y luego, afortunadamente, nos mudamos de la casa por completo. Poco después, y así de simple, ya no hubo más dama azul. Nunca volvimos a escuchar su nombre, ni historias, ni referencias, nada hasta el día de hoy. Aún me pregunto qué veía o sentía mi hija. Tal vez solo era la imaginación de una niña pequeña, provocada por una casa antigua y espeluznante en un espacio oscuro y reducido. No puedo evitar preguntarme quién o qué era la dama azul. Y me estaría mintiendo a mí mismo si realmente creyera que todo estaba en su cabeza. Estoy seguro de que había algo en esa casa con nosotros, aunque me alegra no haberlo visto yo mismo y que ella ya no lo vea más. Mi esposo y yo vendimos una casa y nos mudamos a otra que le estábamos comprando a una iglesia. La casa fue construida y pertenecía a una pareja de Inglaterra que no tenía hijos. El esposo falleció en la casa, la esposa tuvo demencia y fue llevada a un asilo. Dejaron la casa a una iglesia que estaba a unas puertas de distancia. Estábamos preaprobados para la hipoteca, pero por errores del abogado de la iglesia en el papeleo, se retrasó el cierre y, como nuestra casa ya se había vendido, nos dejaron mudarnos. Antes de la compra real,
La casa había estado vacía durante varios meses antes de que nos mudáramos, pero cosas extrañas empezaron a suceder desde el primer día. Vivimos en Virginia, pero el día antes de que él se mudara, tuve que irme y viajar a Massachusetts para ayudar a mi madre, mi cuñada, mi cuñado y algunos sobrinos ayudaron a mi esposo y a mi hija a mudarse. Mi esposo, su hermana y su hermano dejaron a los niños y 4 sobrinas en la casa para que desempacaran mientras ellos iban por otra carga. Mientras los adultos estaban fuera, las niñas de entre 8 y 16 años estaban desempacando el cuarto de mi hija. Las niñas hallaron un Polly Pocket y jugaron con él antes de que volvieran los adultos. De repente las persianas empezaron a subir y bajar solas. Esto seguía pasando cuando los adultos regresaron. Avanzando rápido, todos se van. Solo quedan mi esposo y mis 2 hijas. Las niñas se van a dormir de mala gana. Mi esposo no cree en fantasmas ni en nada sobrenatural. Nuestra casa anterior tenía una presencia tan amistosa y él siempre se burlaba de mí cuando le decía que había visto a uno de los antiguos ocupantes de la casa. De cualquier manera, mi esposo se va a la cama en nuestro dormitorio, siente que lo están mirando y se siente muy incómodo. Después de aproximadamente 1 hora de esto va a la sala, mueve los muebles de tal manera que termina durmiendo en el sofá en un espacio cerrado. Piensa como en los años 1800 cuando formaban un círculo con las carretas, los muebles colocados en círculo, con una mesa de centro y la televisión en medio. Me llamó a la 1 de la mañana, incapaz de dormir porque algo lo estaba observando. Esto pasa todas las noches, regreso a casa unos días después y empiezo a intentar terminar de desempacar, él vuelve al trabajo. Me siento muy incómodo en esta casa. Soy muy sensible a los espíritus. Cada movimiento que hacía estaba siendo observado. Ir al sótano hacía que no pudiera respirar. Intenté conseguir que un sacerdote bendijera la casa, pero fue imposible que alguien viniera. En mi horario no puedo hacer ningún trabajo. Mi hijo, que ni siquiera tenía 1 año, estaba muy inquieto en la casa, irritable y necesitado, y antes era un bebé muy feliz. Seguían pasando cosas extrañas, cosas que desaparecían. Se escuchaban pasos en el piso de arriba cuando no había nadie. Las persianas se movían solas. La puerta de la cocina se abría sola. Esa puerta tenía que empujarse con fuerza. La gota que derramó el vaso fue cuando el timbre empezó a sonar a las 3 de la mañana. Cada noche nos levantábamos y abríamos la puerta. Por supuesto no había nadie, cerrábamos la puerta. En cuanto nos alejábamos, el timbre volvía a sonar. Inmediatamente nos retiramos del trato y nos mudamos. Nunca dormí tan bien como la primera noche fuera de esa casa. Otra pareja compró la casa como 9 meses después de que nos mudamos. La casa era una casa de ladrillo de 2.500 pies cuadrados, era hermosa. Han pasado 15 años desde que vivimos ahí. Las personas que la compraron todavía le están haciendo ampliaciones. Ha estado en construcción durante 14 años. Lo único en lo que puedo pensar es en la casa Winchester, porque todas las ampliaciones que han hecho no combinan. Me pregunto qué habrá en esa casa. Siento que era algo demoníaco, casi como si hubiera un portal o un cementerio indígena que fue perturbado bajo esa casa. Esto pasó hace algunos años, justo después de que empecé un nuevo trabajo. El edificio era viejo, realmente viejo. Tenía ese ambiente de prearquitectura desgastada, con pisos que crujían, ventanas por donde entraba el aire y una iluminación amarilla tenue. Eso siempre me recordaba a los pasillos al atardecer, sin importar la hora del día. Definitivamente tenía personalidad, pero siempre se sentía, o al menos me hacía sentir, un poco incómodo. Me quedé hasta tarde para terminar unas cosas antes de la fecha límite. Para cuando empecé a recoger mis cosas para irme, el piso en el que trabajaba estaba prácticamente desierto. El zumbido de la oficina, conversaciones, tecleo e impresora desaparecieron. Solo quedó el silencio, interrumpido a veces por el sonido de las tuberías o el viejo elevador traqueteando abajo. Antes de salir decidí pasar al baño. Estaba al final del pasillo desde mi escritorio y metido en una pequeña alcoba que siempre se sentía más fría que el resto de la oficina. Al dar la vuelta a la esquina, vi a alguien empujar la puerta del baño y entrar.
Recuerdo muy claramente lo que llevaban puesto, una camisa rosa claro y pantalones khaki, el mismo atuendo que yo llevaba. Incluso tuve un breve pensamiento de, oh, genial, ahora tengo que compartir el baño incómodamente con alguien. Siempre odié estar ahí al mismo tiempo que otra persona. Algo sobre el eco de cada sonido y la plática forzada y rara siempre me ponía incómodo. Pero de verdad tenía que orinar, así que empujé la puerta y entré, y el baño estaba completamente vacío. No estaban en un cubículo callados, realmente estaba vacío. Las luces encendidas, la puerta cerrándose lentamente detrás de mí y ni una sola persona adentro. Me quedé congelado, sintiendo un cambio raro en el aire, como si entrara en un vacío. Los sonidos habituales del edificio, el crujir, el tráfico lejano, los tubos fluorescentes, todo había desaparecido, un silencio total. Escuchaba los latidos de mi corazón en mis oídos y algo en la habitación se sentía mal, sin poder explicarlo lógicamente. No sentí escalofríos, ni luces parpadeando, ni voces fantasmales susurrando mi nombre. Solo esa presión intensa en la habitación y la sensación de que no debía estar ahí, que algo más estaba ocupando ese espacio que yo no podía ver. Me quedé ahí parado por lo que parecieron 10 minutos, aunque estoy seguro de que solo fueron unos segundos cuando me di la vuelta y salí sin siquiera usar el baño y no miré atrás. Esa noche tuve una pesadilla sobre el baño. Solo yo mirando fijamente al espejo y algo detrás de mí que se parecía mucho a mí, pero no lo era. Tuve variaciones de ese sueño durante semanas. Sé que probablemente suena insignificante comparado con todas las historias locas que he escuchado aquí. Nada de objetos levitando, ni pasos fantasmales, solo un vistazo de una persona que no estaba ahí. Pero algo de ese momento me estremeció hasta lo más profundo. Pareció que el edificio parpadeó un segundo y vi algo que no debía ver. No hace falta decir que me alegra trabajar desde casa ahora. Esta es la historia de una experiencia aterradora que ocurrió en un departamento hace algunos años. Cuando era estudiante vivía en un departamento en mal estado. Era una habitación agradable, con un espacio amplio y una renta barata. Pero había una cosa que no me gustaba. Siempre era alrededor de las 11 de la noche cuando escuchaba un fuerte golpe proveniente del piso de arriba. Al principio pensé que solo era un gato o algo así, pero como el ruido siempre ocurría a la misma hora, pensé que debía ser cosa de la persona que vivía arriba. Entonces un día, 3 meses después de que empecé a vivir ahí, fui a quejarme con la persona que vivía arriba de mí. Sin embargo, el residente de arriba dijo, no somos nosotros. Las personas que vivían en tu cuarto antes dijeron lo mismo, pero probablemente solo sean gatos o ratones. No podemos escuchar nada desde aquí, así que no creo que tenga nada que ver con nosotros, añade sonando un poco molesto. No tenía sentido para mí, pero las personas que viven arriba dicen que de verdad no tiene nada que ver con ellos. Su actitud era algo así como, aquí viene la persona de abajo causando problemas otra vez. Ya basta. Esa noche volvió a escucharse un fuerte golpe. Me sentía un poco molesto, así que tomé una escoba y golpeé el techo. De pronto se oyó un fuerte golpe en el techo. Además, el sonido parecía moverse por el techo, traqueteando y arrastrándose. Asustado sentí un escalofrío, como si insectos se retorcieran dentro de mi ropa. Entonces el sonido se detuvo en un lugar específico de la habitación. Era en algún punto sobre el closet. Sabía que el closet daba al ático. Seguí la advertencia de mi cerebro. Es peligroso, viene. Huí y salí corriendo de la habitación. Esa noche me quedé en casa de un amigo. Al día siguiente le expliqué la situación a mi casero y le dije que me iba a mudar. El casero gimió. ¿En serio? Luego dijo, espera un momento, voy a revisar, y vino a mi cuarto. Cuando entré al cuarto, el casero estaba tratando de entrar al ático desde el closet. Sin embargo, una vez que la mitad superior de su cuerpo estaba en el ático, el casero se dio la vuelta. Su rostro estaba completamente pálido. Perdón, espera un momento. También afuera. El casero dijo eso y regresó a su casa. Un rato después llegó la policía y comenzó a buscar en el ático de mi habitación. Solo me interrogaron brevemente y ya.
Por cierto, la policía y el casero me habían ocultado lo que había en el ático, pero yo había echado un vistazo al ático mientras el casero estaba hablando por teléfono. Lo que vi fue una mano humana esquelética. Cuando era niño vivía en medio de la nada, un lugar llamado Ashton Vale, escondido en lo profundo de las tierras del Karoo, en Sudáfrica. Si nunca has estado ahí, es seco, remoto y extrañamente silencioso. No era precisamente un hogar cálido y acogedor en la infancia, más bien era un lugar que la gente prefería olvidar. La casa donde vivíamos tenía pasillos anormalmente largos, estrechos, oscuros y con eco que resultaban inquietantes. Incluso de niño, odiaba caminar por esos pasillos solo. Siempre se sentían extraños. Una tarde fui a mi cuarto a jugar con mis juguetes. Y en cuanto crucé la puerta, había un hombre sentado en su silla en una esquina, simplemente sentado ahí. No era un familiar, ni un amigo, ni un vecino, solo un completo desconocido. Me miró como si yo fuera el intruso y dijo tajantemente: «Sal de aquí, este es mi cuarto», y salí corriendo de ahí como si tuviera fuego en los pies. Grité por mi mamá, le conté lo que vi, y ella entró furiosa a mi cuarto, lista para pelear, supongo. Pero claro, el tipo ya no estaba, simplemente se había desvanecido. La silla en la que estaba sentado estaba vacía. El cuarto no mostraba señales de que alguien hubiera estado ahí. Pasaron meses y sinceramente intenté olvidarlo. Lo atribuí a ser un niño con mucha imaginación hasta que ocurrió lo siguiente. Estaba en la cocina con mi mamá horneando un pastel, solo nosotros dos en la casa. El resto de la casa estaba completamente en silencio cuando, de la nada, varias papas rodaron hacia la cocina desde el pasillo. Sí, papas, como si alguien las estuviera empujando o rodaran por su propio impulso. No se cayeron, no las lanzaron, rodaron lentamente y con propósito por las baldosas de la cocina. Como algo sacado de una maldita película de terror, mi mamá y yo las miramos en silencio. Incluso se acercó y miró al pasillo, pero no había nadie ahí. Ese fue el momento en que empezó a creer que había algo realmente mal con la casa. Y luego, meses después, mi abuela vino de visita. Había estado quedándose con nosotros unos días, cuando de repente entró corriendo a la sala, pálida como un papel, y nos dijo que había visto a un hombre caminando por el pasillo. Su voz temblaba. Ella lo describió, cómo iba vestido y cómo se veía, y me imaginé al tipo que vi sentado en mi cuarto, cada detalle. Nos mudamos poco después de eso. No sé qué había en esa casa o quién era ese hombre. Solo sé que él no debía estar ahí y que realmente tampoco quería que nosotros estuviéramos ahí. Historia real. A mí también me erizó la piel. Mi tía de Kuala Lumpur, que trabaja en un hospital de maternidad, me la contó. Ella normalmente trabaja en turnos nocturnos, y como todos sabemos, los hospitales pueden ser bastante espeluznantes de noche. Pasan muchas cosas que solo algunas personas notan. Una noche normal de trabajo, mi tía llegó a su sala a tiempo y estaba en su escritorio haciendo sus tareas habituales. Luego le pidieron que enviara unos archivos al 5º piso para una acción inmediata. Sin saber lo que le esperaba, fue sola al 5º piso en el elevador desde el 3er piso. El elevador se abrió y un niño entró corriendo, jugando y riendo como lo hacen los niños pequeños. Mi tía se bajó en el 5º piso e hizo su trabajo. Después de que terminó, tomó el elevador de regreso hacia abajo. Fue solo cuando regresó con sus amigas que se dio cuenta que hacía una niña pequeña en el 3er piso, que es un área de guardería o jardín de niños, en medio de la noche. Esa realización le puso la piel de gallina. Después de ese día, nunca volvió a ir sola. De hecho, todas las enfermeras siempre van en pareja en los elevadores. Da miedo, ¿verdad? Postdata. Mi tía se enfermó al día siguiente durante varios días, con fiebre alta sin razón aparente. Aparentemente se dice que las enfermeras usan sus cofias como protección, especialmente las que trabajan de noche, porque no serán molestadas si las llevan puestas. Eso es lo que he escuchado. Cuando era más joven, solía pasar un fin de semana al mes en la casa de mi abuela. Ella vive en medio de la nada. En ese momento, mi abuelo había fallecido apenas unos meses antes.
él se quitó la vida. Y aunque para entonces las cosas ya se habían calmado un poco, todavía sentía que la casa tenía un vacío enorme. Esa noche, algunos de la familia iban a una fiesta escolar y mi abuela y su amiga fueron a dejarlos. Eso dejó a 5 de nosotros solos en mi casa. Mi pareja y yo estábamos en la sala, una persona estaba en la recámara de abajo y otras 2 estaban arriba. La sala y la cocina tenían un diseño de espacio abierto, así que podíamos ver y escuchar todo desde donde estábamos sentados. Estaba oscuro y estábamos viendo la tele, solo relajándonos hasta que hubo un fuerte golpe. Grité, completamente sorprendido. Volteamos y vimos una pluma tirada en medio del piso de la cocina. Lo raro era que la cocina estaba impecable. Mi abuela es de esas personas que mantiene todo ordenado, y ni siquiera habíamos visto una pluma fuera antes. Empezamos a hablar de dónde podría haber venido, pero simplemente lo dejamos pasar como algo raro. Unos 10 minutos después volvió a pasar, pero esta vez fueron unas monedas, cambio suelto que estaba en el alféizar de la ventana, que de repente rodaron y se esparcieron por el piso. Inmediatamente pensamos que era la persona en la habitación de abajo tratando de jugarnos una broma, pero juró que no se había movido. Unos minutos después, una moneda rodó debajo de la jaula del loro al otro lado de la habitación. Ahora no había manera de que pudiera haber sido la persona de abajo, a menos que se hubiera teletransportado. Seguía pasando. Una pluma, luego monedas, después otra moneda rodando como si la hubieran lanzado con un dedo. Cada vez que saltábamos, nos asustábamos un poco más y sentíamos ese frío, esa sensación de que alguien nos está observando. Cuando mi abuela volvió, le conté lo ocurrido y solo sonrió y preguntó, ¿cuál pluma era? Se la mostramos y ella dijo en voz baja, «Eso es extraño, solo tengo 2 de esas plumas, son de la marca del lugar donde tu abuelo solía trabajar. Una siempre está en el calendario y la otra en el cajón, ahí». Ella señaló al otro lado de la cocina, el cajón que no se había abierto en toda la noche. Pero de alguna manera la pluma salió del cajón y terminó justo a nuestro lado. Me tomó un tiempo darme cuenta, pero sinceramente creo que fue mi abuelo. Siempre tenía ese lado juguetón y travieso. Le encantaba asustarnos cuando estaba vivo. Nada cruel, solo pequeños sustos o bromas para hacernos reír. Mirando hacia atrás, creo que era su manera de saludarnos, de decir hola y recordarnos que todavía estaba cerca. Y tal vez darnos un último susto por los viejos tiempos. Juan se despertó de un sueño profundo con dificultad para respirar, como si algo le estuviera apretando el cuello con las manos. Abrió los ojos y vio a esta persona que estaba debajo de las cobijas, sentada sobre su pecho, con las rodillas primero, estrangulándolo por la garganta, con las rodillas sujetando sus brazos. No pudo ver su rostro de inmediato. Intentó gritar pidiendo ayuda a su esposa, que estaba trabajando en la computadora en la habitación contigua, pero no pudo emitir ningún sonido, mucho más que un leve murmullo debido a las manos de ese ser apretando su garganta. Después de varios minutos luchando por quitarse a ese ser de encima, finalmente logró liberar una mano. Golpeó la pared con esa mano para llamar la atención de su esposa y pedir ayuda. Pudo luchar un poco contra ese ser hasta que su esposa entró. Y entonces pudo ver el rostro de ese ser por primera vez. Parecía el rostro de una mujer rubia que se había ahogado. Su esposa finalmente lo ayudó a quitarse a ese ser. Y cuando se levantó para abrazarla y se dio la vuelta, el ser ya no estaba. Convenció a su esposa de que se fuera a la cama con él y se abrazaron muy fuerte. Mientras John se iba quedando dormido de nuevo, se dio cuenta de que ese ser había regresado y que no era su esposa. Sintió una oleada de presión aplicada sobre su cuerpo por este ser, mientras intentaba sentarse de nuevo sobre su pecho. Mientras luchaba contra este ser, supuso que se desmayó. Lo que parecieron ser unos 5 minutos después, despertó físicamente de verdad. Esta vez, se quitó las cobijas, encendió la luz y fue directo con su esposa en la habitación de al lado. Le contó sobre su experiencia y ella pudo ver que estaba bastante alterado por eso. Le preguntó cosas como, ¿lo escuchó gritar? ¿Entró a ayudarlo? A lo que ella no respondió. Lo único a lo que pudo atribuir esto fue a un sueño. Pero después de leer historias similares en internet, se preguntó si podría ser más bien un síndrome de parálisis del sueño.
Tomaba antihistamínicos antes de dormir, pero ya lo había hecho durante más de 10 años sin que esto hubiera ocurrido antes. Había tenido lo que creía que era contacto con lo paranormal antes, aunque las veces anteriores fue cuando estaba completamente despierto. ¿Pueden los fantasmas visitarnos en sueños? No estoy seguro de si esto es posible, pero después de escuchar esta experiencia me dejó completamente perturbado. A veces, como a la 1 de la mañana, escucho que alguien canta abajo. Nunca es fuerte ni alarmante, solo suave como una canción de cuna, voz de mujer gentil y lenta. Hay algo maternal en eso, y la verdad me resulta reconfortante. La mayoría de las noches me ayuda a dormir. No son mis padres, ambos trabajan muchas horas, y normalmente terminan su día alrededor de las 11 o la medianoche. Incluso les he preguntado de manera casual. Me miran confundidos y dicen que no han estado despiertos hasta tan tarde en semanas. Aunque no sucede cada noche, el canto ya es lo bastante frecuente para volverse familiar. Como una rutina entre yo y alguien desconocido. Pero la parte que realmente se me quedó grabada es lo que pasó una tarde. Acababa de llegar a casa de la escuela, como cualquier otro día. Al abrir la puerta principal, miré hacia la sala y vi a alguien sentado en el sofá. Supuse que era mi mamá. Tal vez había llegado temprano, sin pensarlo. Grité, «¡Hey, ya llegué de la escuela!» Y entonces lo escuché, un suave y distante «Hola», casi como un eco al final de un pasillo largo. Entré a la sala esperando verla, pero en su lugar vi otra cosa, una silueta. No era oscura, como una sombra, era brillante, una especie de contorno resplandeciente, casi demasiado suave para enfocar, como mirar a través de la luz del sol en un vidrio empañado. Se puso de pie, se dio la vuelta lentamente y caminó hacia el pasillo, y luego desapareció. Sin sonido, sin chirrido de puerta, nada más que la tenue imagen residual de alguien que no quería asustarme. No sé quién es, será la misma mujer que canta por las noches, tal vez no, pero ella nunca me hizo sentir miedo. Si acaso sentí que solo quería asegurarse de que alguien supiera que todavía estaba ahí. Esta es la experiencia de un amigo. Renté un cuarto en un departamento. El departamento era un edificio antiguo renovado, pero estaba bien renovado y muy limpio. El cuarto que renté estaba en el último piso y era espacioso, con techos altos y una sensación muy abierta. La propiedad estaba a poca distancia caminando de la estación principal de tren. Tenía muchas tiendas cerca y estaba en excelentes condiciones. Sin embargo, la renta no era tan alta, de hecho era casi barata. Después de haber estado viviendo ahí por un tiempo, descubrí una cosa que no me gustaba del lugar. Noté una pequeña repisa en la parte superior del closet, en la habitación de estilo japonés, y en la parte trasera de la repisa había un talismán pegado en el techo. No soy muy sensible a los espíritus ni nada por el estilo, así que, aunque me pareció inquietante, quité el talismán y lo tiré a la basura. Después de eso, empecé a recibir llamadas extrañas mientras estaba en mi habitación. La voz de una mujer mayor murmuraba repetidamente, ¿no es esta mi casa? Pensé que era una llamada de broma o el resultado de una persona mayor con demencia, así que simplemente colgué el teléfono. Pero la llamada seguía llegando de vez en cuando. La misma anciana llamaba una y otra vez durante un periodo de tiempo con el mismo mensaje. Finalmente, incapaz de soportarlo por más tiempo, grité, «Esta habitación es mía», y ella respondió con voz temblorosa, «Esta es mi casa», y luego colgó el teléfono. Esa noche me desperté sintiendo que me faltaba el aire. No podía mover mi cuerpo. Pronto me di cuenta de que estaba en un aprieto. Mientras miraba fijamente en la noche, sin poder moverme, mis ojos poco a poco se acostumbraron a la oscuridad. En ese momento, algo como una gota cayó sobre mi cara. Miré hacia el techo sobre mi cabeza y vi una mancha negra en lo que debería haber sido un techo completamente blanco, de donde parecían gotear algunas gotas. La mancha se expandió rápido y el goteo de agua aumentó. En ese momento percibí un olor metálico a pescado y me di cuenta de que las gotas en realidad eran sangre.
Luego algo empezó a caer de la mancha en el techo hacia mí. Objetos pesados cayeron sobre mi cara y después sobre todo mi cuerpo. Mientras me quedaba paralizado de miedo, sentí un olor a pescado proveniente del aire justo al lado de mi cara. Cuando miré, vi una masa completamente negra. La cabeza de la persona estaba junto a mi cara, con la boca abierta y justo al lado de mi oído. Esta es mi casa. Era la misma voz ronca a la que llamó. Al día siguiente me mudé inmediatamente de la habitación. Le dije al agente inmobiliario que ya no podía vivir en un lugar así, pero el agente inmobiliario ni siquiera me preguntó nada y aceptó dejarme mudarme de inmediato. Después investigué la historia de la habitación, el departamento y el edificio antes de que fuera renovado hace unos 12 años. El edificio pertenecía a una mujer anciana y adinerada. Sin embargo, la anciana fue asesinada por un familiar cegado por la avaricia. ¿Pero por qué apareció la anciana en la habitación que renté? La razón exacta aún no está clara. Cuando era muy pequeño, probablemente tenía 3 o 4 años, eso dijo mi mamá. Tenía la costumbre de sentarme en la esquina de mi habitación y tener largas y silenciosas conversaciones con alguien que no estaba ahí. Me sentaba en el suelo, a veces con juguetes, a veces sin nada, solo asintiendo, gesticulando y hablando en voz baja. Conversaba con alguien invisible para los demás. Esto continuó durante semanas, quizá meses. Mi mamá decía que me preguntaba qué estaba haciendo y yo siempre la ignoraba con algo como «solo estoy hablando». Un día volvió a preguntar y esa vez le respondí «Abuelo», dijo ella. Ella se quedó helada. Ahora, aquí está el asunto. Mi abuelo falleció 3 años antes, cuando yo era un bebé y demasiado pequeño para recordarlo. Y hasta donde ella sabía, realmente nunca habíamos hablado de él en la casa. No había fotos de él, no se hablaba mucho de él, tal vez porque todavía era demasiado doloroso para la familia. Y aparentemente empecé a describirlo. Le dije algo sobre su bigote, como era peludo y hacía cosquillas, cuando se reía. Incluso mencioné un chiste tonto. Solía contar algo sobre un pato y un sándwich. Eso no tenía sentido para mí, pero hizo que mi mamá se quedara completamente en silencio. Eran cosas verdaderas, cosas que yo nunca podría haber sabido. Ella jura que nadie nunca me las contó. Después, ella preguntó a otras personas, solo para estar segura, y nadie más lo había mencionado tampoco. La conversación terminó. Crecí, la esquina volvió a ser solo eso, y no recuerdo nada de aquello. Solo conozco la historia porque ella me la contó años después. Pero una parte de mí se pregunta, quizá no fue imaginario. Quizá él realmente estaba ahí, solo revisando, saludando, y por un momento lo recordé. Esta historia que estoy a punto de narrar es un incidente que me ocurrió. Soy miembro del personal en el Hospital Universitario Nacional en Singapur. Como muchos de nosotros sabemos, hay un pasillo que conecta el edificio principal con el ala Kent Ridge. Este pasillo se encuentra en el nivel 2. El pasillo del nivel 2 se utiliza para trasladar pacientes. Y así es como comenzó todo. Era un fin de semana, la hora era las 5:15 p.m. Me dieron instrucciones de completar una tarea que me asignó mi supervisor. Tenía que despachar 14 notas de casos, así que fui a la oficina de expedientes médicos, ubicada en el ala Kent Ridge. Empujaba el carrito hacia el pasillo de enlace. De repente, la puerta del vestíbulo del elevador 8 se abrió y se cerró varias veces. Sentí que algo andaba mal. Mientras empujaba el carrito más rápido, podía escuchar muchos pasos a mi alrededor. Sin embargo, yo era la única persona en ese nivel. Cerré los ojos durante varios segundos. Mientras daba pequeños pasos hacia la entrada del edificio principal, vi una figura blanca moviéndose por la escalera hacia el laboratorio de histopatología. Lo siguiente que supe fue que me quedé atónito. Llamé a mi supervisora y le pedí que asignara el trabajo a otro camillero. Dejé la camilla afuera del departamento de imagenología diagnóstica. La semana siguiente decidí investigar el hospital.
Fue entonces cuando mi colega me dijo eso. Durante los años 90, el laboratorio de histopatología solía ser un lugar donde realizaban trabajos post-mortem. Usaban partes del cuerpo de los cadáveres para investigaciones y experimentos. Sin embargo, demolieron el área y la convirtieron en un laboratorio de histopatología. Se dice que el espíritu merodea por esa área y ha estado ahí durante muchísimo tiempo, tratando de encontrar su cuerpo que alguna vez fue usado para experimentos médicos. Esta amiga de Emily estaba organizando una pijamada por su cumpleaños y ella invitó a Emily, Anna, Jody y Elise. Estaban bromeando, contando historias de miedo, inventando algunas y otras reales que habían experimentado en ese momento. Cuando Jody contó la suya, hubo un gran golpe en la puerta. Todos estaban asustados porque los papás de Elise habían salido esa noche, así que estaban solos en casa. Decidieron cerrar con llave todas las puertas y ventanas y luego se reunieron de nuevo en el cuarto donde dormían. Jody no regresó y cuando volvieron, la ventana de ese cuarto estaba abierta. Supusieron que Jody había salido por ahí para intentar asustarlos, pero pensándolo bien, Jody era el más asustado de todos. Estaban asustados, revisaron por la ventana y no había nadie afuera, así que la cerraron con llave. Revisaron toda la casa abajo y subieron a revisar y escucharon un chillido. Entraron al cuarto de donde pensaban que venía el ruido. Y ahí estaba Jody intentando cerrar una ventana. Esa ventana chillaba cuando rozaba la parte de abajo, pero luego simplemente se cerró sin ningún chillido. Era como si alguien o algo la estuviera manteniendo cerrada. Luego el golpe en la puerta de nuevo, 5 veces. Decidieron ir a revisarlo mientras bajaban las escaleras. Todos votaron para que Sara la abriera, así que ella no hizo nada. Luego, cuando Sara la cerró, algo la sostuvo y algo dijo: déjame ser libre. No lo entendieron. ¿Qué significaba esto? ¿Decidieron dejarlo ir? Además, eran niños. ¿Qué iban a hacer? Nadie les creería desde esa noche en adelante. Soñaban con eso, pero cuando intentaban hablar de ello, simplemente no podían. Era extraño. Hola chicos, soy Mort y gracias por escuchar. Espero que hayan disfrutado las historias de terror de esta noche. Recuerden que para su saludo de cumpleaños pueden elegir el tema y disfrutar muchos otros beneficios gratis. Patreon, quiero que tu nombre aparezca también en los créditos finales. El enlace está en la descripción. Eso es todo de mi parte, chicos. Que tengan excelente noche. Gracias a mis miembros, patrocinadores y a Papá Scar por acompañarme en la colección de sustos de esta noche. Eso es todo de mi parte. Sigan siendo increíbles y nos vemos en el próximo. Buenas noches.